Sí, 64 GB, clase 10 o de cuál? La memoria es de 16 gigas. No, compré una de 64. No había, era la más alta que había ahorita. Ahorita está la HD clase 10 adapta en 503 pesos. Parece bien barato. Los 64 GB es... Y en eBay Sí, más pues barato. sí, ya. ¿Dónde? Y en eBay más barato. ¿Y en eBay más barato? Más que te tardan. Ay, nomás llegas, compras y listo. Qué huevos. Sería lo mismo, ¿no? Por el envío. Sí, al final de cuentas el envío se te trepa. Pero pues, por algo se lo veo. Bien, entonces nos quedamos... hacia la carga de grafos, ¿verdad? Bueno, muy interesante. Entonces comenzamos con los métodos de búsqueda. ¿Aquí? Sí. ¿Cuánto compré usted? Sí, chécame. Sí, sí. Siempre lo voy a checar y checar. Como estuve viendo la anterior. Sí. Tienes razón. Ahora... ya necesito hacer un libro. Tengo un montón de apuntitos ahí Regados. regados. Bien, quedan ahí pendientes unas operaciones con el grafo, vamos a hablar de ellas, ya que nos van a permitir transitar en el grafo, es decir, desplazarnos para procesarlo. Hasta ahorita lo único que tenemos es una representación y un dibujo del mismo. Ya podemos cargarlo, les va a quedar de tarea guardarlo por si lo necesitan de recuerdo, ¿verdad? Y las estrategias de búsqueda o de operación sobre los grafos pues requieren ciertas operaciones fundamentales. Curiosamente son las siguientes. Entonces vamos a comenzar con el grado o valencia, ¿verdad?, de un vértice. Es una operación muy importante sobre un vértice del grafo. Bueno, ¿qué es la valencia o grado? Pues dado un grafo, el que ustedes hayan definido, un grafo con un conjunto de vértices y aristas, el grado o valencia, que se escribe como D de B, de un vértice tal que B pertenece al conjunto de vértices y no a otro, ¿verdad?, es el número de aristas que inciden sobre este vértice. Se dice que una arista incide en un vértice si para una arista E, tal que pertenezca al conjunto de aristas, se da que ese vértice forme parte de ¿quién? De esa arista. O sea, que esté presente, ya sea como first o como second. ¿De acuerdo? Es decir, una arista incide en un vértice si tiene como elemento a ese vértice. Bueno, formalmente la valencia de un vértice se define como, ya en términos de conjuntos, así de simple es. Todo ese verbo que dice ahí arriba está más corto en el lenguaje de conjuntos. Entonces la función, ¿verdad?, en inglés viene de degree o grado, ¿verdad?, de ahí la de que se utilice, db, no es más que la cardinalidad, ¿se fijan?, la medida del conjunto de todos los pares ordenados que pertenecen a E, tal que A es igual a B o B es igual a B.
para todo B que pertenece a B. Es decir, está clarísimo el dominio. No vas a hablar de otro vértice y no vas a hablar de otra arista más que únicamente de cosas que pertenecen a ese grafo. La cuenta de estas aristas se llama grado. ¿Sale? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? En este caso. Bien, vamos a suponer que tengamos un grafo no dirigido. Entonces, aquí tenemos este grafo exactamente y veamos las medidas. El grado del vértice 2, que aquí está, ¿verdad? En este caso es 2 porque solamente existen dos aristas que inciden, que conectan, ya sea de entrada o de salida. En este caso, como es un grafo no dirigido, no importa si entra o sale. Nosotros estamos implementando digrafos, entonces sí importa si entra o sale. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con el concepto. Entonces, el D de 4, ¿verdad? El de grid de 4, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? Nada más hay un elemento, es decir, nada más hay un escape hacia 3. Incluso, aquí no se menciona, pero puede darse que el 4 esté relacionado consigo mismo. Entonces, si 4 estuviera relacionado consigo mismo, entonces serían 2, el 3 y sí mismo. ¿De acuerdo? No está el ejemplo, pero bueno, lo menciono. El grado de 5, ¿cuánto es? ¿Se fijan? 3. Y el grado de 6, que es un vértice no conexo, ¿verdad? No conexo, perdón. Entonces sería igual a 0. Por ahí puede estar el 6, ¿verdad? Sin relacionarse con nadie. No está obligado. ¿Sale? En el caso de los grafos dirigidos, tenemos cosas más interesantes. ¿Sale? Aquí tengo un error bastante grave, pero en fin, ahorita lo aclaro. Están volteadas las letras. Están volteadas las letras. Dice el grado de entrada de más, ¿verdad? De B para todo vértice que pertenece a B. Si fijan, ahora hay un grado especial. Hay que especificar si entra, ¿verdad? O sale. D más significa entrada, alimenta al vértice. ¿Sale? Por eso es más. Si lo vemos como teoría de flujos, todo lo que entra en ese vértice aumenta su cantidad, ¿verdad? Y todo lo que sale del vértice resta su cantidad. Igual que en un circuito electrónico. ¿Sale? De ahí viene ese concepto. ¿Sale? Entonces, el grado de entrada, que se lee como D más o D super más, ¿verdad? De B, es la cardinalidad de todas las aristas, tal que, ¿verdad? Aquí nada más hay que tener cuidado. Aquí era la letra B. B es igual a B. Es decir, va hacia otro destino, ¿verdad? Llega hacia esta ¿qué? Arista. De A entra hacia ¿dónde? Hacia B. Porque recuerden que la asociatividad no es conmutativa, ¿verdad? En este caso. Es A relacionado con B, no B necesariamente relacionado con A. ¿Sale? Entonces aquí hay que hacer ese ajuste. Lo mismo sucede aquí. Aquí sería A para el grado de salida. Entonces, de A me voy hacia otro lado, ¿verdad? Me desplazo hacia B. Me dirijo hacia B. ¿Sale? Poniendo en práctica un poquito este concepto teórico, ¿verdad? En el grafo, puedo rápidamente encontrar que en el caso de D más del vértice 1, ¿cuánto es? ¿Sí se fijan? ¿Cuántas entran? 1, 2 y 3. ¿Sí se fijan? Nada más ese es el grado de entrada. El grado de salida de 2, el grado de entrada de 2, perdón, ¿sale? ¿Cuánto es? 1. Nada más hay una arista, en este caso 1, 2, ¿verdad? Nada más existe esta arista, que es de entrada, con respecto a 2. Y el grado de entrada de 7, ¿cuánto es? 1 también. ¿Sí se fijan? Si estuviera relacionado consigo mismo, tanto el grado de salida como el grado de entrada se suma 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque así mismo sale y así mismo entra. ¿Sale? Ok.
Está fácil, ¿no? El concepto. Bueno, vamos a implementar estas operaciones con el grafo, son muy importantes porque si no tengo esos conjuntos, pues estoy frito, literalmente. ¿Cómo voy a saber si puedo ir de un lugar a otro si no conozco estas adyacencias? Bueno, pero antes de continuar, perdón, a la implementación, muchas veces no me interesa nada más saber la cantidad. La cantidad me va a servir para reservar espacio en memoria, o sea, cuántos se presumen, ¿verdad?, van a entrar o cuántos se presumen van a salir. Definitivamente necesito asignar recursos, ¿sale? Saber cuánto en memoria voy a asignar. La adyacencia de vértice, que es un tema que está fuertemente relacionado con el grado o valencia, pues es simplemente no limitarse a la cuenta, sino dime quiénes son, hacia dónde vas y de dónde vienes. O sea, ya no te dice, no te pregunta cuántos, te dice quiénes o qué o cuáles son esos objetos, de dónde provienes o hacia dónde vas en el grafo, dado un vértice. Entonces, suponiendo que tenemos un grafo igual, se dice que dos vértices, V y W, pertenecen a B, son adyacentes si existe una arista A relacionado con B que pertenece a ese conjunto que la relaciona. Es decir, puedo suponer que B y W son adyacentes si solo si existe una arista A y B que la relaciona. ¿Cuáles sean esos dos vértices? Pues a fuerzas en el caso tendrían que ser A y B, ¿verdad? Para este caso. Entonces, vamos a anotar la adyacencia, la vamos a denotar de esta forma. La adyacencia de B es una función que te devuelve un conjunto que es subconjunto de ¿quién? De E. ¿Se fijan? Dado ¿quién? Un vértice B que pertenece a B y es el conjunto de aristas con la siguiente restricción, curiosamente la que está aquí. Entonces fíjense, es el conjunto de todas las aristas tales que A es igual a B o, ¿se fijan? B es igual a B, la función que tú especifiques, para todo vértice que pertenece a ¿quién? A B. Entonces, si yo meto, por ejemplo, aquí, adyacencia de salida, ¿verdad? Ya puedo hacer un caso particular. Adyacencia de salida de 1, ¿quiénes serían? 1, 4, 1 con 7 y 1 con 2. Ya no pregunté cuántos, sino cuáles son. ¿No se fijan? Esa es la diferencia. ¿Sale? Si yo pido la adyacencia de 5, ¿cuál es ese conjunto? 5 con 1, 5 con 2, 5 con 7. ¿Se fijan? Me permite verificar hacia dónde me conecto. Y obviamente toda la teoría de redes e internet se basa en estos conceptos, ¿verdad? ¿Cómo llega la información de un lugar a otro? Pues ¿cómo se imagina? Pues gracias a esta magia. ¿Sale? Ya se fijan, estamos haciendo que nuestro análisis escape del vértice y se dirija a otros a analizar otras alternativas de manera sistemática, ¿verdad? ¿Sale? No desordenada. De manera semejante, en el caso de utilizar dígrafos, resultan interesantes las siguientes definiciones, que también tengo el mismo error. ¿Sale? Aquí es B y aquí es A. Y en particular, la adyacencia de B también puede quedar en términos de la adyacencia de salida y la adyacencia de entrada, simplemente uniendo los conjuntos que me regresan. De igual manera, el grado no dirigido de B es exactamente igual a ¿quién? Al grado de entrada más el grado de salida. Aritmética, ¿verdad? Es una suma aritmética y aquí es una unión de conjuntos. Entonces, ¿cuál me conviene resolver? Pues primero las más simples, ¿verdad? Para resolver ¿cuál? Esta más compleja. Y si ya resolví estas dos, automáticamente resuelvo ¿cuáles? Esta y esta. Entonces aquí aplico una estrategia de dividir y vencer, ¿no? Entonces vamos a Visual para verificar estos sets importantes. Entonces esto es una operación sobre el grafo, ¿verdad? Específico. Entonces graph.h, ahí está, muy bien.
Y vienen las operaciones con conjuntos. Con grafos, perdón. Que son operaciones sobre conjuntos, claro. Entonces, publicamos las siguientes operaciones. Entonces sería, en este caso, void, ¿verdad? Adyacencia de salida, y recibe la clave de quién, de un vértice, ¿verdad? Ahí está. Y tienes como resultado un conjunto, ¿verdad? ¿Un conjunto de qué? De aristas. Entonces sería set de long long ampersand adyacencia, ¿verdad? Ahí está. También tenemos la adyacencia de entrada, adj input, listo, ¿verdad? Muy bien. Para poder verificar la adyacencia sobre este grafo, ahora sí necesitamos forzosamente el método connect, porque para hacerlo en fa necesitamos más memoria, sacrificar este tiempo por espacio, ¿sale? Si yo calculo la adyacencia de salida con tan solo utilizar el conjunto de aristas, en el peor de los casos tengo que analizar todas las posibilidades que hay dentro de este set, ¿verdad? Para decidir cuáles fueron ¿qué? Adyacentes, ¿sale? Entonces estoy en un serio problema, ¿sale? El algoritmo es muy claro, en teoría de conjuntos es para todo vértice que pertenezca a B, ¿verdad? Entonces tengo que coger todas las aristas y verificar cuáles entran, ¿verdad? En esa restricción. Y me quedo con las que cumplan la restricción, ¿sale? Entonces, ¿qué debo de hacer? Más memoria, ¿sale? Hacer un caché de ¿qué? De adyacencia, ¿sale? Entonces, vamos a preparar de manera protected, ¿verdad? Esta información queda oculta ¿para quién? Para quien usa el grafo, ¿verdad? Es un caché, un caché en francés significa escondite, ¿verdad? Memoria oculta, transparente, con ciertas cualidades, ¿no? ¿Sale? Ok. Entonces nuestra memoria oculta caché, ¿verdad? Que ahí dije un pleonasmo bastante fuerte, ¿sale? No importa. Entonces sería, es un mapa asociativo, ¿verdad? Entonces sería simplemente un multimap. Aquí necesito clave duplicada porque un vértice tiene como adyacencia de salida varias aristas, ¿verdad? Entonces necesito clave duplicada, ¿sale? Entonces multimap de, ya ni me acuerdo de qué era, así, de int, ¿verdad? Y lo voy a asociar ¿con quién? Con una long long, ¿verdad? Ahí está. Ese sería el mapa, ¿verdad? Multimap adj output. Y también necesito un multimap de caché. Si no entendían cómo funcionaba una memoria caché, con esto lo van a entender. Así de fácil, ¿sale? Entonces estamos aprendiendo una técnica nueva, ¿verdad? Entonces multimap log log adj input. ¿Quiénes van a refrescar o actualizar esta memoria caché? Le llamo caché porque en realidad lo que quiero ganar es velocidad de acceso. Y para ganar velocidad de acceso necesito más memoria, por eso el caché se mide en bytes, ¿verdad? ¿Cuánta memoria adicional aparte de la memoria principal tienes para realizar operaciones de aceleración que te faciliten el acceso? Por lo general es poquita, ¿verdad? Bueno, aquí no me va a importar el tamaño, yo lo que quiero es, tengo toda la RAM para usarla de caché de datos, ¿verdad?
¿Sale? Entonces no hay ningún problema. Este caché va a ser actualizado por dos funciones muy importantes. Ya se imaginan cuál es. Void connect, ¿verdad? ¿Se fijan? Y necesitamos otra que la refresque, ¿verdad? No es protected, esta cosa es pública. ¿Sale? Connect y disconnect. Muy bien. Entonces, ya las tenemos. ¿Verdad? Y fíjense qué fácil. ¿Sale? Ahí va. Graph CPP, ¿verdad? Entonces me traigo de una vez todo esto. Nos ponemos al final de Graph. Graph no estaba tan sencilla, ¿verdad? Tenía algo más. Tenía secretos por ahí. Me falta ¿cuál más? Los cálculos de adyacencia de salida y los cálculos de adyacencia de entrada. ¿Los pasé por referencia? Sí, sí están por referencia. Entonces sería cgraph, dos puntos, cgraph, sería cgraph. Listo. Se bloqueó mi brillo. Ya la reiniciaré. Ya le te tocaba. Ahora sí. Y Connect es muy sencilla desde el punto de vista de relacionar a dos vértices. Connect lo que hace, ¿verdad?, es verificar primero si ya existe un first y un second agregados a él. Si ya existe, no vuelve a realizar la conexión, ¿sale? Entonces, es decir, ya existe esa conexión, entonces tengo que verificarla. Entonces sería en este caso union struct, ¿verdad? Y aquí que seguiría sería int first, second, aquí sería long LLID, ¿verdad? Long ID, entonces inicializo first, aquí está mal, no puede tener el mismo nombre, L first, L second, entonces L first es igual a first, L second es igual a second, y verifico si ya existe. If me.end es exactamente igual a me.find, busca LLID. Si llegaste al final, quiere decir que no existe, ¿verdad? Entonces hay que realizar la conexión, pero esto es bastante simple. Simplemente me.insert, ¿se fijan? ¿Quién con quién? Pues el LID es el único que almacena identificadores, ¿no? ¿Sale? Insert, la D minúscula, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Está muy brilloso, ¿no? Es que en la tarde lo ocupo más. Ahí está. Más agradable. Y del mismo color que acá. Perfecto. Por eso me gusta el estándar RGB. Lo que ves aquí
se ve igualito allá. Así es. Para eso sirve el estándar, los perfiles de color en sus cañones. Cuando manden a imprimir en sRGB es porque quieres que lo que ves en el monitor también se vea como igual en la impresora. ¿Sale? Tip, ¿verdad? Es que se ve más claro acá, ¿no? Y ahí se empiezan a quejar, ¿no? Es que la quiero como se ve en el monitor, ¿no? Para que carguen, configuren bien sus perfiles de impresión. Bien, ahora sí, ya inserté el identificador. Ahora sí, ¿qué necesito hacer? Pues ser feliz porque ya lo conecté, pero necesito actualizar el caché, ¿verdad? Necesito actualizar a quién. Conecta first con second, y desde el punto de vista first tiene como adyacencia de salida second, pero a su vez second tiene como adyacencia de entrada a first. Entonces tengo que actualizar los dos cachés, ¿verdad? Entonces, el primer caché que voy a actualizar, ¿verdad? Es M multimap, ¿verdad? ¿Sí está o nada más no está? ¿Cómo le puse? M-multimap, ok. Creo que necesita que guarde. Ahí está. M-mmap adj input. ¿Es entrada para quién? Para second, y la clave se llama LL ID, ¿verdad? Punto insert. Ahí está. ¿Qué tal? Es un make pair, ¿verdad? Hay que hacer un par asociativo. Listo. Y la de mi. Y la D minúscula. Creo que voy a terminar poniéndole mayúscula. Y actualizo a mmap, ¿verdad? ADJ output sería punto insert, ¿verdad? Make pair a first, ¿con quién? Con LL y D. Listo. Ya puedo realizar búsquedas de adyacencias cuando quiera analizar second o quiera analizar first. Listo. Con esto garantizamos que solamente existe una sola adyacencia y solo una, porque recuerden que el multimap permite clave duplicada, y si no vigilo que ya lo agregué, estaré agregando duplicados por accidente, ¿verdad? ¿Sale? O sea, duplicados de más. ¿Sale? Y toda la estadística de conteo pues se va al traste, porque si calculo el degree pues voy a tener problemas, ¿no? Me va a reportar información de más. ¿Sale? Recuerden que el multimap acepta clave duplicada, entonces con cuidado, las cosas se agregan con pincitas. ¿Sale? Sí va a agregar duplicados de manera controlada. ¿Sale? Ok. Caché actualizado, entonces debe existir el que lo desconecta, ¿verdad? Entonces disconnect, me da mucha flojera, así que solamente puedo desconectar algo que esté conectado, por supuesto. ¿Sale? El sentido común, el menos común de los sentidos, ¿verdad? Aquí, ¿qué haría? Verificar si ya existe, ¿no? Entonces, if me.end es exactamente igual a me.find, exactamente, e.find, buscas quién, LLID. Entonces me interesa que no sea igual, ¿verdad? Es más fácil. Si no es igual, quiere decir que lo hallaste. ¿Sale? Entonces sí existe esa conexión, ¿verdad? Pásale. Entonces existe esa conexión. Entonces necesito deshacerla, ¿no? Entonces actualizo. Primeramente, pues me divierto eliminando ¿qué?
me punto qué, erase. Erase a quién, el ID, ll ID. Perfecto. Aquí no hay ningún problema, es clave única, ¿verdad? Entonces sí existe erase. ¿Sale? Pero en un multimap no existe erase. Hay que tener cuidado, te pide un rango de borrado. ¿Sale? Hay que tener mucho cuidado. Te pide un iterador nada más. ¿Sale? Entonces, aquí lo que debo de buscar, el eliminar todos los ID duplicados, ¿verdad? Todos los seconds. Entonces hay que hacer lo siguiente, con mucho cuidado. ME, creo que sí va a funcionar, va a estar fácil. Déjenme ver. No me recuerdo todas las funciones de CTL, pero bueno, el instinto te ayuda bastante. MAD map EDJ input. Hola. Entonces sería, para empezar, si puedo agregar, creo que también me falta agregar map. Ya está map, ¿no? No. Include map. ¿No es Por multimap? eso. No, map, en map está multimap. Está map y multimap, y en set están set y multiset. Ya me ha pasado, a veces le escribo multimap y ya después me acuerdo. Sí, no, esas cosas no se memorizan. Lo importante es saber resolver problemas. Eso es lo más importante. Ahí está, ahora sí. Pues con razón. No me mostraba la... Entonces sería equal range. Esa sí la tiene porque esa acepta clave duplicada. ¿Y qué creen? Me pide first. El erase es más complejo, ¿verdad? Me pide de dónde a dónde en la lista de coincidencias, ¿verdad? Entonces erase no es tan trivial. Déjame ver la segunda sobrecarga. Hay 3 sobrecargas. Una que te pide, ¿verdad? De principio a fin. Sí, sí está. Sí está, es correcto, está muy bien. Size type, erase, keyval. Efectivamente, va a estar fácil. Este erase le da en la torre a todas las claves duplicadas, a todos los pares asociados con esa clave. ¿Sale? Entonces, sí está fácil. Es la primera. La segunda sobrecarga es de dónde a dónde, first, aquí está, y de dónde a dónde, último, ¿verdad? Del primero al último. Y luego, 3, te dice, pues dónde, cuál quieres borrar. Si ya conoces el iterador, dime cuál borra. Está muy completo. Perfecto. Me quedo con la sobrecarga que diga first, ¿verdad? Si hace adyacencia de entrada sería entonces second. Y si es mmap, entonces output punto erase es first. Entonces el caché se está actualizando automáticamente, ¿verdad? ¿Qué creen? Y para evitar estupideces de que no se actualice al mismo ritmo que se actualiza la memoria caché, oficialmente declaramos privatizado a quién. Ya no se permite el acceso a él. ¿Sale? Solamente se tiene acceso mediante quién. Connect y disconnect. ¿Sale? Si se actualiza independientemente del caché, obviamente las adyacencias no van a coincidir. Va a haber datos corruptos, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con una memoria caché corrupta. Truena el sistema operativo y pantallazo azul, ¿no? ¿Sale? Así de fácil. Entonces no queremos eso, ¿verdad? Entonces, para evitar errores de programador, y vaya que todos los cometemos muy seguidos, me han quitado días de trabajo, ¿sale? Entonces, ¿qué creen? Oficialmente, la clave sí es oficial, pero este se hace protected y este se hace ¿qué?
Desde aquí se hace pública. Observen que también estoy protegiendo a quién, a B de acceso y a E, ¿sale? Obviamente hay que hacer bastantes cambios por ahí, ¿verdad? ¿Sale? Pero no son graves. Ah, por cierto, de una vez. Salud. Gracias. Salud. Este sí. Este se queda público. Public. Este. Sí, mejor. Este lo puedes modificar las veces que tú quieras. Pero a este, como está asociado con una memoria caché, tengo que utilizar métodos que actualicen sincrónicamente, ¿verdad?, a estas memorias ocultas. ¿Sale? Ahí está, así quedaría. ¿Sale? Bien, voy a compilar solo para asegurarme. Main va a tener errores, de hecho el método load también creo que va a tener errores. No, pues ni tanto. Perfecto. Buen ocultamiento. Buen ocultamiento. Muy bien. Eso se le llama efecto colateral nulo. Cuando programas bien y estructuras y ordenas todo y usas buenas prácticas de programación, eso es lo que sucede. El efecto colateral es nulo. Tú haces una modificación y no pasa nada. ¿Sale? A veces tememos modificar el código, ¿verdad? Sí, va a aparecer un montón de errores. ¿Sale? Entonces la buena práctica te hace que prevenir un montón de, ¿cómo se llama?, problemas. Y te permite modificar efectivamente tu programa sin sufrir. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, hay que actualizar, hay un método muy importante que hay que actualizar y es el método de carga de grafos. El método de carga de grafos accesa directamente a quién, a ME, pero no actualiza a quién, a los cachés, ¿se acuerdan? Entonces, en vez de utilizar acceso directo a ME, ahora vamos a utilizar un método más sencillo, connect, ¿verdad? Entonces, en el Graph Manager, aquí tenemos el método cargar, ¿verdad? Load graph. El problema son las aristas, el cual yo estoy metiendo golazo hasta la cocina en pgraph, ¿verdad? ME y los cachés, bien, gracias. ¿Sale? Entonces evitémonos una bronca y ahora sí, ¿qué hago? Reemplazo y le voy a decir pgraph conecta, ándale, que nice, y de first con y de second. ¿Qué tal? Es todo. Los cachés ya están actualizados. ¿Sale? Aquí no había ningún problema, ¿verdad? Así que lo agrego. ¿Sale? Entonces este fue el cambio. ¿Sale? Eliminen la línea anterior e inserten efectivamente esto. Fíjense qué padre están los errores bien ubicados. Tras. Resuelve rápido, ya está. ¿Sale? La aplicación no debe sufrir ningún cambio, ¿verdad? Cuando la ejecute. Control F5. No hubo cambio alguno. Entonces, ahí está, build succeed. Carga, me pide default.graph. Ahí está. Y ya tiene cachés. ¿Sale? Ahí está. No hubo cambio aparente. Bueno, no al menos de uso, pero sí de eficiencia computacional a la hora de calcular las adyacencias. Entonces, vámonos ahora sí a Graph, CPP, y terminemos. Fíjense, todo esto es para que adyacencia de salida y adyacencia de entrada sean muy rápidas.
que no tengan que realizar una búsqueda lineal, sino una búsqueda logarítmica. Eso es más rápido. Las aristas pueden crecer a millones de aristas, o sea, o miles de millones de aristas, todo dependiendo de qué problema vayan a tratar. Si el acceso a la adyacencia de entrada o a la adyacencia de salida es de complejidad lineal, es decir, 1.000.000 o miles de millones de veces por acceso, su aplicación se va al piso. Porque no sabemos cuántas veces requieres calcular quién. Adyacencia de salida. ¿Sale? Una vez ya cuesta, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ya valió. Tu aplicación se va al piso. ¿Sale? Y con caché, ¿qué hacemos? Ok, las búsquedas son logarítmicas, significa que si son 1.000.000 de veces, cuando mucho en 20 operaciones de comparación ya encontré el resultado, y no en 1.000.000. Entonces, la eficiencia es impresionante. ¿Sale? Prefiero preguntarle al caché eso, ¿no? Que andárselo preguntando directamente a quién. A esta cosa. ¿Sale? ¿Se fijan? A veces es mejor sacrificar memoria por tiempo. ¿Sale? Todo algoritmo, aquí va el tip y espero que lo aprendan, todo algoritmo se hace más rápido si en vez de utilizar tiempo utilizas espacio. Es la ley del intercambio de la informática. ¿Sale? Tiempo por espacio. ¿No tienes espacio? Pues puedes sacrificar tiempo, ¿no? A lo mejor tienes una memoria, una computadora con bajos recursos. Entonces el algoritmo lo puedes transformar, ¿verdad? ¿Sale? Que consuma poco espacio, pero que consuma tiempo. ¿Sale? Listo. Entonces la adyacencia de salida, así va. Pues, ¿a quién le pregunto? Pues a este, ¿no? A este caché. Entonces, mmap, ¿verdad? Adyacencia de salida punto equal range, busca todo el rango de iguales. Fíjense, esta cosa va a ser un find, pero en un rango de claves duplicadas. Me va a devolver el rango. Todos los pares asociados en tiempo logarítmico. ¿Sale? Entonces sería equal range. ¿A quién busco? Pues ahí de vertex, ¿verdad? Auto range equal, ahí está. Ya terminamos, chavos. Esa es la búsqueda. Range tiene el iterador primero y tiene el iterador último. ¿Sale? De todas, me entrega una lista, ¿sí se fijan? Me entrega una lista con toda la serie de duplicados. La proceso en tiempo lineal, ¿verdad? Pero no en todo el conjunto, ¿verdad? Sino solamente en el conjunto de duplicados. En fa resuelve esto. Entonces, agrego el resultado ¿en dónde? Al conjunto que me están pidiendo deposite esos elementos. Entonces sería for auto y it, ¿por qué no? Me gusta it, igual a range.first, ¿verdad? It no se iguala a quién, a range.second, que es el final, it más. Entonces adj.insert, ¿quién? Asterisco, tararara, terminamos. Aquí, sí, perdón, sería it, porque es un mapa asociativo, ya está. ¿Ya está? Así de fácil. Y me da tanta flojera. Ahora le pregunto a quién. Este. ¿Ya ven por qué no cambié el nombre? Ahora rápido. Nada más era cambiar de qué? De contenedor. ¿Verdad?
Recuerden que second y first son iteradores en el rango, ¿sale? Indican dónde está la primera coincidencia y hasta dónde está la última coincidencia, ¿sale? Se convierte en una lista. Ya está, ya procesamos, ya tenemos el resultado. ¿Y qué creen? Prácticamente toda la teoría de grafos con esto ya se resuelve. Casi. ¿Sale? Son operaciones tan importantes de alta frecuencia que valió la pena hacerlas bien y rápido. Otros libros utilizan matrices. No sé, pero creo que subestiman el conocimiento del estudiante. Pero las matrices crecen cuadráticamente en espacio. Es decir, si yo tuviera... Van a encontrar libros por ahí de inteligencia artificial chafas, ¿verdad? Que les enseñan, sí, la matriz de adyacencia. Es rápida, sí, es rápida. ¿Se acuerdan que les dije sacrificar espacio por tiempo, verdad? Ok, un problema con 1000 vértices, la matriz requiere una relación cuadrática en una matriz de adyacencia. Todos los vértices fila relacionados con los vértices columnas es de 1000 por 1000. ¿Cuántos elementos hay? 1.000.000, ya vale nada. O sea, la memoria se me acaba rapidísimamente, cuadráticamente, ¿verdad? Se agota el recurso. Tampoco exageremos. En vez de utilizar recursos cuadráticos, utilizamos recursos lineales, ¿verdad? Esas son 2 líneas, ¿verdad? ¿Se fijan? Son 2 sets. ¿Sale? Entonces ahorramos bastante, ¿sí o no? En memoria, pero no sacrificamos tanto tiempo. La matriz de adyacencia tiene acceso aleatorio. No le va a ganar este map. O sea, la matriz sigue siendo lo más eficiente en el acceso, pero es intratable en el espacio. ¿Sale? Aguas. Entonces ya aquí pueden meter todos los recursos que quieran, ¿verdad? Metan un problema de, no sé, 150.000 vértices. Lo resuelven perfectamente. Metan esto con una matriz de ciencia, 150.000 al cuadrado, ya valió. No hay memoria en la computadora para almacenar esa relación. Entonces el libro creo que lo subestima. ¿Sale? Vamos. Ahí está. No le hagan caso tanto a los libros. Es lo que venimos mencionando. Hay que tomar tus propias decisiones. Nada más juzguen, efectivamente, pero con con pruebas. Porque si juzgas sin pruebas, híjole. Ahí está. Listo. ¿Qué más tenemos en el libro? Bueno, acá. Este es problema trivial. Ahí está. Ya llegamos. Qué rápido. Qué rápido llegamos. Bien, hay que probar estas funciones. No podemos estar ahí viendo a ver si funcionan o no. ¿Sale? Porque ya ven que si se acumula la chamba y la reviso al final, que creo que ya no hacen eso, edge.h, esto ya está, edge ya hace su chamba. Bien, tenemos nuestra cama de pruebas, ¿verdad? Solution Explorer. Entonces, testbed. Entonces este va a ser nuestro proyecto de inicio. Entonces vamos a código fuente. Ya vi por qué aparece en español. Es que lo hice en el 2012 español, ¿verdad? Ya entendí. Y ahorita estoy viendo por qué hice archivos de código fuente en español. Ya me acuerdo. Testbed, listo. ¿Por qué está en blanco? No tengo ni la más remota idea. Include. Algo hice, ¿verdad? Diagonal. Graph lib. Inicio a graph. A edge y a vertex. Aquí no es necesario tanta diagonal. No importa el orden, ¿verdad?
Graph, Edge, Graph Manager, Vertex. Listo. Lo que sí necesito es poder imprimir. Ahí está. Y dices, ay, qué hueva, vamos a hacer un grafo aquí. No nací ayer. C Graph Manager, el universo es U. U punto qué, pues load graph, ¿no? El mismo que hicimos la clase pasada, pero en la cama de pruebas. Sí. ¿Verdad? Sería que ese donde está en resources, ¿verdad? Sí. Ah, ya ven por qué lo metí en una carpeta resources, para que todos los proyectos tuvieran en común esos experimentos, ¿verdad? Me organizo. Entonces, resource, ¿verdad? ¿Cuál sigue? Default, ¿se acuerdan? Punto graph. Ya está el experimento. ¿Sale? Entonces, saco una referencia a cgraph, asterisco, pgraph, igual a null de una vez. Entonces sería pgraph es igual a ampersand u.q. Create graph, ya sabemos que está en el 0, es el principal. ¿Y qué sigue? Pues crear un set, ¿no? Dame un set de long, ¿verdad? Donde yo sepa cuáles son las claves de esas aristas. Es decir, quiero conocer la adyacencia de X. No sé cuál voy a probar. ADJ. Entonces, le digo al grafo, por favor, experimenta con la adyacencia de salida, que es la más útil. Te pide a gritos, ¿qué vértice? ¿Cuántos vértices sabemos que hay ahí? Pues está del 1 al 6, ¿se acuerdan? Si mal no recuerdo, 6 nada más tiene una adyacencia de salida. ¿Sale? Entonces hay que verificarla. 6. ¿Dónde depositas esto? En ADJ. ¿Sale? Ya puedo depurar, ¿verdad? Que para eso es el testbed. Ya terminé mi experimento. Entonces, para que lo imprima, sería cout. No, miento. El grado, ¿no? Puedo probarlo con el grado. ADJ.qué. Size. ¿Sí o no? Ya está. Entonces se supone que debe haber un 1, ¿verdad? Impreso en salida. Ah, no es resources, me va a tronar. Resources. Ahí está. Perfectamente bien calculado. ¿Sí? Ahora falta averiguar si es la que yo me imagino que es, ¿verdad? Si mal no recuerdo era 6,5, o a menos que me digan lo contrario. Ustedes tienen el PDF. Era con 4. Era ¿cuál hicimos? 4. Sí, con 4. Ese era, ¿verdad? 6,4. Debo asegurarme de que sea 6 con y no otra. ¿Sale? Entonces esto lo puedo hacer depurando definitivamente. Entonces le doy play, ¿verdad? Ya puse mi breakpoint. Entonces F10. Entonces ADJ tiene un elemento y la relación es esta. Está en base 10, pero pues hexadecimal. Y encontramos que 6 está relacionado con 4 en ese orden. ¿Sale? ¿De acuerdo? A veces hexadecimal es más cómodo, ¿verdad? Sobre todo cuando agrupas bits, que es lo que hicimos, ¿no? Agrupar bits. ¿Sale?
6 relacionado con 4. Recuerden que la menos significativa es esta, ¿verdad? Es 6 relacionado con 4. Porque esto es first, la menos significativa, y luego second se declara, ¿verdad? La parte alta, los siguientes 32 bits más altos. ¿Sale? Ahí está. Ahora ya entendieron la unión, ¿verdad? Es que los de, en una sí hice el corrimiento, pero los tenía al revés. Corría el primero, no el segundo. Y ahí estaba el problema, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal? Vamos a ver si es cierto. No es el único que hay. Oye, y si no es uno, vamos probando. 5, ¿verdad? El 4 de hecho tenía cosas interesantes. Tiene muchos, ¿no? 4 a 6, de 4 a 5 y de 4 a 3. A ver si es cierto. No me traigo lo que me dice el profe, ¿verdad? Entonces sería, ¿qué? 5, ¿verdad? Ahí está. Oh, pues, tenemos razón. Entonces sería F10, listo. El set de adyacencia, ¿cuántos hay? 3 efectivamente, y es 4 con 3, 4 con 5 y 4 con 6. Suceso. ¿Sale? Y los de entrada deben estar los mismos, ¿no? Porque los hicimos... Es simétrico, ¿verdad? Es no dirigido, pero en un dígrafo tendrían que estar de cada las dos, efectivamente. En la adyacencia de entrada tendrían que ser los mismos. Si está bien actualizado, eso efectivamente el compañero nos quiere invitar a que verifiquemos input. Nomás están en el orden contrario, ¿verdad? 3 con 4, 5 con 4 y 6 con 4. En ese orden deben de aparecer, porque es adyacencia de entrada. ¿Sale? Entonces, me refiero no en el orden, pero sí en el menos más, menos más, menos más. ¿Sale? Guardamos, continuamos, esto ya es inválido. Entonces, ¿qué seguiría? Ahí está, efectivamente 3, pero ahora ¿quién sería? 3 con 4, ¿verdad? O sea, de 3 llego a 4, se fijan en esa entrada. De 5 llego a 4, ¿sale? Y de 6 llego a 4 entradas, ¿sale? Ya está. Adyacencia, entrada y salida bien calculadas, bien verificadas. Oye, si se te ocurre pedir la adyacencia de salida de un vértice que no tiene conexiones, por ejemplo, 7, ¿no? Clásico. Ahí no está en la lista. Ni siquiera existe como vértice. Pues no debe de existir relación, ¿verdad? El conjunto debe ser que vacío, ¿verdad? Y aparte debería tronar como palomita, ¿verdad? Entonces el conjunto es vacío. Ahí está. Size 0. No hay ningún elemento. ¿Sale? Verificado. Ahora sí, avanzamos. Hagan estas pruebas cuando tengan dudas de qué está haciendo su algoritmo. No pierdan el tiempo verificando, corriendo en capas más superiores. Van a nada más ganar frustración, pérdida de tiempo y su proyecto no sale. En redes neuronales sucede, no sé por qué. Yo pruebo las cosas por partes. Si hay problema o duda en algún algoritmo, lo encapsulo, lo analizo, lo pruebo. Ese análisis de, ¿cómo se llama? En ingeniería de software se llama análisis de caja blanca. ¿Sale? ¿De acuerdo? Y luego me voy al análisis de caja negra, en el todo, verlo cómo funciona, a ver cómo reacciona. ¿Se fijan? Estamos haciendo análisis de caja blanca hasta que agotemos todas sus posibilidades. Cuando lleguen a Oracle o IBM y sepan que es análisis de caja blanca, pues ya saben qué contestar. Te los van a preguntar. ¿Sale?
Oye, ven, ¿sabes hacer análisis de caja blanca? Ah, claro que sí. Es construir toda la cama de pruebas, ¿verdad? Sí. Entonces sería... Cierro esto, me quedo con testbed y ahora sí, siguiente tema. Ya casi terminamos. Esto ya. Bien, primer búsqueda. Llegamos. Y ahora. Búsquedas en profundidad. Unidad 2, Introducción a la Inteligencia Artificial. Apenas vamos aquí. Búsquedas ciegas. Dice búsqueda en la profundidad. ¿Qué es una búsqueda en profundidad? Bueno, la búsqueda en profundidad en inglés, Deep First Search, es un algoritmo que permite recorrer todos los vértices de un grafo o árbol de manera ordenada, pero no uniforme. Su funcionamiento consiste en ir expandiendo. Aquí hay una palabra en cursivas, ¿verdad? Se fijan en mis textos, pongo las palabras en cursivas cuando a continuación defino qué es. ¿Sale? Todos y cada uno de los vértices que va localizando, de forma recurrente, es decir, recursiva, en un camino concreto. Cuando ya no quedan más vértices que visitar en dicho camino, regresa. El concepto se llama backtracking. ¿Sale? De modo que se repite el mismo proceso con cada uno de los hermanos del vértice que ya se ha procesado. Entonces, ¿qué es la expansión? La expansión, que aquí había utilizado esta conjugación, es el conjunto de vértices que se obtienen del conjunto de adyacencia de salida. Es decir, la relación de adyacencia de salida de un vértice B expande a B. En este caso, formalmente, para un grafo GBE, la expansión se define simplemente como que la función expansión de B no es más que ¿quién? El vértice B hacia donde llegas, ¿verdad? ¿Sale? Salud. De B tal que ¿quién? A, B, adyacencia de salida. ¿Sí se fijaron? ¿Hacia dónde puedo ir? Déjenme analizarlo. ¿Ve? Porque a lo mejor tengo el mismo error. Sí, tengo el mismo error. Efectivamente aquí es A. Es lo malo del copy-paste. ¿Sale? Aquí es A. Entonces, necesito esa función para saber a dónde ir, ¿verdad? Hacia qué vértices puedo ir a partir de donde estoy, ¿verdad? ¿Sale? Cualquier semejante con Google Maps es mera coincidencia. ¿Sale? Ya ven que Google Maps está trivialmente, ¿no? Se puede hacer. Y ustedes van a hacer los siguientes motores, si Dios quiere. Entonces, aquí lo que necesito incorporar es una nueva operación muy útil, porque si no, no voy a hacer búsqueda ciega. Al menos la de profundidad. Entonces le debo de pedir a quién, a Graph, que también me pueda calcular otra nueva función, ¿verdad? Uy, estoy depurando. Shift F5, ya está, terminé de depurar. Ahí está. Entonces necesito void expansion. ¿Expansion de quién? De int y de vertex. Y me devuelves un set con quién? Con los vértices. Es clarísima la definición. Aquí sería. No se puede llamar igual. Bueno, sí, pero sería confuso. Exp. Ahora sí. El conjunto expansión, ¿verdad? En el examen siempre confunden la adyacencia con la expansión, sobre todo la expansión necesita a la adyacencia de salida, ¿verdad? A de J menos, ¿sale? Y la diferencia es en que esta te devuelve aristas y esta te devuelve ¿qué?
vértices. Esa es la única diferencia. Espero no se equivoque en el examen. Entonces pues reutilizo, ¿no?, el trabajo que ya hice. ¿Sale? No es ningún problema reutilizar. Y son muy flojos, sí, son muy flojos. Entonces sería aquí que es la adyacencia de salida, ¿verdad? El algoritmo. Listo, copio el algoritmo de adyacencia de salida. Entonces sería cgraph expansion int y de vertex, y tienes como salida un set de int por referencia exp. Listo. Pego y en vez de llamar ADJ le llamo exp, y en vez de agregar second agrego no, porque si ya lo conozco, first es la clave duplicada, ¿no? Aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si aquí me lleva second, entonces union struct int first int second long L y D, ¿verdad? Ahí está. Entonces a desempacar se ha dicho. Entonces L y D es igual a ¿quién? A y T second, la clave de 64 bits. Obtengo la clave de 64 bits y ¿con cuál me quedo? Pues hacia dónde voy, hacia second, ¿verdad? Entonces sería x.insert second. Listo. Ya está. Muy bien. Finish. Y para que no ocupe tantas líneas de código, pues anda ganas de meterla aquí, como macro, ¿no? Macro, codec, ¿no? Define codec como, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, ya está, chicos. Que esta es de 64 y nada más me interesa la parte alta, los 32 bits más significativos de la clave 64 bits. Esa está de adorno, ¿sí se fijan? Realmente no la uso. Ya está la expansión, chicos. Ay, ¿qué haces con la expansión? Maravillas. Bien, con el objetivo de conocer las trayectorias del algoritmo o backtracking generadas por la búsqueda, esto, para que me entiendan backtracking, todos conocen, ¿ya vieron la película de Hansel y Gretel? Cuento de Hans Christian Andersen. Sí, no la película esa violenta. Está buena, sí me gustó también, pero nada que ver. Si se fijan que ellos se meten en el bosque, ¿verdad? Aventurarse en el bosque, pero para regresar dejan migajas de pan, ¿verdad? Esas migajas de pan se supone que les iba a dar la información necesaria para poder regresar en caso de que se perdieran, ¿no? No sé quién fue, si fue, yo creo que fue el tonto de Gretel. No, Gretel dijo, no, vámonos. ¿Se acuerdan? Fue la inteligente. ¿Para qué te metes con...? Pero bueno, ¿a quién se le ocurre dejar pan en el bosque? Me acuerdo porque cuando me lo contaron yo dije, es un chiste, deja pan en
bosque habiendo tanto pájaro o tanto roedor, ¿no? Tanta criatura que come todo, ¿verdad? Pero bueno, dejemos el sentido común de ese cuento. Pero lo que importa es que el intento por regresar existe, la información, ¿verdad? El dejar marcas es justamente eso, ¿no? Poder regresar. ¿Sale? Ok, entonces nosotros tenemos que dejar memoria, ¿verdad? Un residuo, un dato que nos permita regresar durante el proceso de búsqueda. Porque cuando llegue a cierta parte del grafo, ¿verdad? En mi búsqueda, pues ya llegué, y ahora sí, ya llegaste, y si te preguntan ¿cómo llegaste? Clásico en ingeniería, ¿no? ¿Sale? Demuéstrame qué secuencia de pasos utilizaste para llegar de cierto punto hacia ese otro punto. Y si contestas, no sé, pero llegué, ¿qué les va a poner el maestro? Está mal, ¿verdad? ¿Sale? Y más si es con Cornejo, ¿verdad? Oye, ¿cómo? Es que se me ocurrió. Ah, de hecho, sí. Bien. Entonces, no me gusta jugar a la probabilidad, ¿verdad? Menos en la solución de los exámenes. Entonces, ahí está. Bien. Entonces, es necesario definir la siguiente propiedad del vértice. Es decir, si fijan, ya le vamos a agregar información adicional a la estructura vértice. Vamos a relacionar la función parent de B tal que sea la clave de cualquier vértice W que pertenece a B. ¿Sale? Y así se define que W es padre de B. ¿Sale? Es decir, los vértices conocen la información del vértice ancestro durante la búsqueda. O sea, pueden hacer una lista hacia atrás. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se actualiza ese backtracking o esa propiedad de parent? Al momento de expander, tú conoces al sucesor y el sucesor conoce de quién viene, ¿verdad? Entonces puedo almacenar esa información a manera de backtracking. ¿Sale? No necesariamente se tiene que utilizar un atributo adicional como parte del vértice. Podemos utilizar un mapa asociativo, justamente. Mediante vayamos expandiendo, también conocemos quién. Que expandimos, ¿sí se fijan? En otra estructura de datos. O sea, aquí no dice cómo implementarlo, ¿sí me doy a entender? ¿Sale? Aquí te dice que necesitas una estructura parent que te ayude a consultar que el ancestro de durante la búsqueda. ¿Cómo lo hagas? Hasta con punteros puedes usarlo, ¿vale? Las listas enlazadas, ¿de acuerdo? Un puntero puede ayudar. ¿Sale? Entonces, hay muchas estrategias. Porque a veces se quedan viendo a ver cómo le hacen, ¿no? Se quedan en la línea y dicen, ¿y aquí qué? No, pues existe un montón de caminos para resolver eso, ¿no? ¿Sale? Ok. Al ser propiedad de los vértices, debe agregarse una nueva variable miembro. Bueno, esa es mi recomendación, pero ya les dije que no es la única. Para indicar la llave del vértice que es padre de este vértice. También es recomendable agregar dos métodos de acceso a la propiedad. En este caso, los métodos getParent, setParent. En el caso de getParent, leer la variable miembro para leer la llave del vértice padre. Y setParent para establecer el nuevo padre. Eso está muy chido, poder cambiar en tiempos de ejecución de papás. Lástima que no se pueda en la realidad y espero que no se haga. Entonces, estoy muy a gusto con mis papás, muy a gusto. Entonces, para el control de visitas a nodos será necesario también agregar una variable miembro de tipo booleano. Por ejemplo, también Hansel y Gretel pusieron el pan para no pisar el mismo camino dos veces. No nomás lo dijeron, lo pusieron para regresar, sino para no caminar en círculos. ¿Sabes? Entonces la búsqueda debe ser también no estúpida, ¿verdad? O sea, porque si ya estuve aquí, pues ya valió, ¿no? ¿Sale? Entonces nada más estás echando a perder el tiempo de la computadora. Entonces también establecemos una propiedad, visitDB, el cual va a estar establecido a verdadero si el nodo ha sido visitado, o falso en caso de no haber sido visitado por el proceso de búsqueda. Del mismo modo que la propiedad parent, deberá agregarse esa bandera como parte de la clase cVertex. Luego crear los métodos de acceso de dicha bandera, setVisit y getVisit. O otros nombres más claros pueden ser setVisited y alreadyVisit. ¿De acuerdo?
respectivamente. Con las funciones anteriores es posible establecer el siguiente método de búsqueda en profundidad. Y aquí viene el primer algoritmo de inteligencia artificial, que está relativamente sencillo. Vean todo lo que estamos trayendo. Cuando dice uno CAG, un BDE, hombre, ya te trajiste un montón de bibliotecas, ¿no? Un chazán. O sea, ya existe un grafo. ¿Sí o no? Para un grafo cualquiera, y sean source y dest, dos vértices que pertenecen a B, origen y meta respectivamente. Para todo vértice B que pertenece a B, inicialmente todas las propiedades de visitado se inician ¿en qué? En false. Ahí está diciendo, ¿verdad? Para todo vértice que pertenece a B, su propiedad visit de B debe ser asignada a false. No has visitado ningún vértice. Pues estás iniciando, ¿sale? Entonces la búsqueda en profundidad se define como la función deep first search sobre un grafo G con parámetros source y dest pertenece a booleano, es decir, la función regresa que falso o verdadero. Qué chido, ¿eh? Así se definen las funciones en matemáticas, ¿sale? Entonces, ¿por qué me interesa que regrese falso o verdadero? Porque eventualmente pudiera no encontrar una solución al problema, es decir, me estás pidiendo llegar de aquí para allá en el grafo, pero no existe forma de llegar, y esto es una realidad. Por ejemplo, si yo les pongo este grafo y les digo, lleguen de 3 a 2, encuentren una solución de 3 a 2, no existe forma. O sea, el algoritmo debe de indicarme que no es posible, ¿sale? Pero si les pido de 1 a 7, sí, vete por 1 a 5 y de 5 a 7. O te puedes hacer pato de 1 a 2, de 2 a 5 y de 5 a 7. Son soluciones. Pero llega, ¿verdad? ¿Sale? Y debe decirlo, ¿no? Sí hay, al menos es esta. No sabemos cuál es la mejor. De hecho, el algoritmo de profundidad no garantiza. Tiene un problema, es bien fácil de implementar. Y como dicen siempre por ahí, lo fácil de implementar sale caro, ya sea en recursos de tiempo y espacio. ¿Sale? Y efectivamente su sencillez es su gran debilidad. ¿Sale? No analiza más información de la que tiene enfrente. Bien, sí me entendieron, ¿verdad? ¿Por qué devuelve true o false? Puede que exista y no. ¿Sale? O no, perdón. Regresando de comerciales. Ya el examen. Ahí está. Entonces, empezamos el algoritmo y fíjense, para cada vértice en B que pertenezca a la expansión de source, ¿sí se fijan? Lo primero que hago es iterar todos los elementos de la expansión de la fuente, de donde inicio. Y para cada vértice, ¿qué vas a hacer? Si ese vértice no fue visitado, entonces, márcalo como visitado. Perfecto. No quiero volver a pisar ese lugar 2 veces. Obvio. ¿Sale? Entonces, si ya lo expandí y no lo he visitado, pues lo visito. ¿Sí o no? ¿Sale? Luego le digo, como expandiste a source y B es hijo, entonces ¿de quién? De source. Entonces, ¿qué hago? El papá de B, que es B, expansión de source, ¿quién es? Pues source. De ahí veniste, de esa fuente viniste. ¿Sale? Literal. ¿Sale? Ahora, si ese vértice expandido de source es igual al destino, pues qué chido, meta alcanzada, ya llegaste a la solución, ¿sí o no? Entonces, retorno ¿qué? Verdadero. Pues ya llegué, ¿ya qué? ¿Sale? Ya ni sigo buscando. Bueno, aquí no digo nada en el caso contrario. Bueno, no lo encontré, no puedo regresar todavía porque no he buscado en todo el grafo, ¿verdad? Posibles soluciones. ¿Sale? Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a invocar recursivamente ¿a quién? Al grafo G, pero ahora fíjense a partir de dónde. ¿Sí se fijan quién es source ahora?
Es B. Avanza el algoritmo, si se fijan el paso recursivo. ¿Sale? Dejo fija la meta, ¿sí o no? Bueno, quiero llegar al mismo lugar. No anden cambiando de meta, si no, pasa como en la prepa. No sé qué quiero ser de grande, ¿no? ¿Sale? Eso pasa en la prepa y espero que no suceda aquí. ¿Sale? Es que me metí en inteligencia artificial a ver qué pasaba, ¿no? Pues ya ¿sale? Deja fijo tu objetivo, ¿no? ¿Se fijan cómo la inteligencia y los métodos algorítmicos ayudan a tener orden en tu vida? ¿Sale? Eso está chingoncísimo. ¿Sale? Bien. ¿Ahora qué sigue? Ahora B avanzó, ¿verdad? Pero fíjense que ya en la función yo ya tengo el pendiente anidado, ¿verdad? Eventualmente la función regresa con éxito o fracaso, ¿verdad? De esa recursión. Si regresa con fracaso, ¿qué sucede? Vuelve a iterar, ¿verdad? Pero si regresa con éxito, ¿qué creen? Sale y sale y sale y sale automáticamente de todas las recursiones, ¿sí o no? Y por lo tanto marcó la ruta de trayectoria, ¿sí o no? Por el retorno de parent, ¿sí o no? ¿Qué creen? Al final ya tiene la solución, si es que la encuentra. Y si no, ya visitó todo el grafo, todo lo visitable. ¿Sale? Aguas, por ejemplo, aquí tengo un grafo donde eso no es posible visitarlo todo. Si yo inicio en 1 y pido buscar 3, híjole, pues va a caminar de 1 a 5. De 5 expande ¿a quién? A 2 y a 7. Pues escoge irse por 7. No encontró nada por 7. ¿A dónde va? Se regresa a 5. De 5 le queda pendiente el 2. Lo visita. 2 expande, encuentra 1, pero 1 ya fue visitado, ¿sí o no? ¿Qué creen? Se acabó. Esa es la parte en la que la búsqueda pudo. Las búsquedas son como arañitas, ¿sí se fijan? Las arañitas pasan por donde hay telarañas. Así de fácil. Un web crawler, ¿qué es? Un cochino algoritmo de búsqueda en profundidad, chavos. No tiene nada inteligente un web crawler. ¿Sí? ¿Ya ven qué fácil es? Ok. Pues vamos implementando ese algoritmo. ¿Sale? Entonces, O sea, con el backtracking se podría dibujar en el gráfico. de hecho, te puedes graficar aquí, por aquí es la solución. Te dices, wow, ya tengo mi Google Maps. ¿Sale? ¿De acuerdo? Ya ven, el algoritmo, sí, que si tiene aplicaciones es impresionante, pero yo le digo a mi celular, quiero ir a casa de fulano de tal, le doy clic y me dice, por dónde. Eso es fabuloso. Y te pide de origen a destino, ¿no? Ubicación actual, ¿sí o no? Y te pide, yo nomás selecciona una lista, destino. Esto es real, no es ficción. ¿Sale? Y vean las formalidades, fíjense las formalidades en las que se basan todas esas aplicaciones chingonas. Yo no veo ningún SQL en donde, en Google. Yo no veo ninguna tablita de Excel ahí en Google. Ni siquiera veo PHP. ¿En qué programan esos tipos? En cosas como estas. Y de seguro entre Linux y Windows, porque a ellos les encanta Linux. Son dueños de Android. ¿Sí? Okay. Échenle ganas, no se asusten. Bien, entonces comenzamos. Solution Explorer, a Class View, perdón. Y vamos a declarar la estrategia general de búsqueda. Agregar clase Search Strategy. ¿Esa clase de qué fue, perdón? Ese es en GraphLib. Search Strategy Base. Estrategia de búsqueda base. Es una clase abstracta, ¿verdad? Curiosamente. Una clase base, pues no puede ser base de ninguna,
pues, es la clase que origina todo, pero sí debe tener destructor virtual. Entonces vamos a generar una jerarquía de búsquedas, ¿verdad? Vamos a reutilizar código mediante herencia. Las búsquedas difieren muy poco de entre búsqueda y búsqueda, entonces vamos a factorizar el código común y vamos a proveer funcionalidad reutilizable. El mínimo esfuerzo. A mí me gusta programar y me gusta el tiempo libre. ¿Sale? A los que no, pues hagan su chorizo de código, ¿no? No hagan eso. Entonces, la estrategia base, ¿qué requiere? Pues necesita saber qué vértices ha analizado, ¿no? Si se fijan, el proceso de búsqueda, todos los procesos de búsqueda, si se ponen a pensar, no necesariamente en el que acabamos de ver, sino otra ocurrencia que se les ocurre, no pueden pisar el mismo vértice dos veces. No es necesario, es computacionalmente desgastante. Entonces, ¿qué creen que vamos a hacer? Tener listas, dos listas muy importantes, la lista de abiertos y la lista de cerrados. La lista de abiertos, ¿qué es? Todos los vértices que quedan pendientes por analizar, alternativas que no he visitado y que tengo próximas a buscar. Eso es la lista de abiertos. Y no se los explican así en un cochino libro de inteligencia artificial. En fin. Entonces, y la lista de cerrados, ¿qué son? Todos los casos cerrados. Ya analicé esas alternativas y no me llevan a ninguna solución. De ahí su nombre de cerrados. ¿Sale? Se puede pensar como alternativa cerrada o alternativa abierta. Por analizar y clausurar. ¿Verdad? Así de fácil. Entonces, las pruebas de membresía, para ver si un vértice ya fue cerrado, pues te conviene que sea en un set. Porque vas a verificar, a preguntar al set si ya lo analicé. Y el set tiene búsqueda logarítmica, ¿verdad? Entonces la lista en realidad no es una lista de cerrados, es un set de cerrados. Set ¿de quién? De int se llama closed, ¿verdad? Y una lista de abiertos siempre se analiza en el orden en el que fueron desarrollar los análisis. Entonces este sí es a fuerzas, es un list. Creo que hace falta incluirse. Es correcto. Lista de abiertos. Entonces aquí falta incluir a list. Aquí falta incluir a set. Using namespace, etc. Secuencia de vértices a analizar, set de vértices analizados y visitados. ¿Se fijan? Estoy reemplazando esto por algo más eficiente. Bien. Todo algoritmo, ¿verdad?, inicia por una expansión, es decir, casi todos los algoritmos buscan expandir, analizar alternativas, ¿sale? Entonces sería void expand. Es un método polimórfico y simplemente te devuelve una lista. ¿De quién? De int, y te la devuelve por referencia. Es polimórfica virtual pura. ¿Cómo expandas? Me interesa un soberano pepino. ¿Sale? Pero tú necesitas expandir. ¿Sí se fijan? El algoritmo de búsqueda. Aquí viene el de amplitud, vean. El de amplitud también requiere ¿qué? La expansión. ¿Verdad? La expansión también requiere visitar, es decir, accesa cerrado, ¿sí o no? La estrategia también anota sus pendientes, ¿verdad? Y empuja en la cola de trabajo la lista de abiertos. Y aquí la expansión, ¿se fijan? Yo utilizo la recursión para almacenar ¿qué? Los vértices que me quedan pendientes en la expansión por analizar. O sea, hay un conjunto, ¿verdad?, que te va almacenando recuerdos. Te falta analizar esto, te falta analizar esto. ¿Sale?
ya está cubierto los casos generales, open y close. ¿Sale? Bien, luego ¿qué sigue? Virtual. En este caso es muy importante la forma en la que mezclas, dicen por ahí en los bares, ¿verdad? Void merge. ¿Sale? Y tú mezclas una lista de enteros que se llama merge list. Bien, ¿por qué necesito una mezcla? Porque todos los algoritmos de búsqueda encolan el trabajo pendiente, ¿sale? De alguna forma. Por ejemplo, el algoritmo de profundidad utiliza la pila para almacenar ese pendiente y la hace en ese orden. Sin embargo, fíjense que al utilizar recursión, el Deep First Search en realidad utiliza una estructura subyacente de forma cola para almacenar el trabajo pendiente, es decir, los casos abiertos. Pero la amplitud, curiosamente, no utiliza una pila. Van a descubrir que utiliza una cola para almacenar el trabajo pendiente. Entonces, la forma en la que mezcles el resultado pendiente, es decir, el orden en el que hagas ese resultado pendiente, ¿verdad?, define tu comportamiento. Entonces, como meta abstracta, merge, ¿qué hace? Nada más define una función polimórfica. No sé cómo las especializaciones vayan a trabajar con eso. Cada búsqueda, cada estrategia es única, ¿verdad? Pero todas mezclan, ¿sí o no? ¿Sale? Y todas usan ¿quién? Virtual Void. Tienen el método abstracto general search y siempre devuelve ¿qué? Bool. ¿Sí o no? Vean el algoritmo de búsqueda en amplitud. Perdón. También está definido sobre bool. Perfecto. Y todas aceptan lo mismo, ¿no? ¿Qué reciben? Un grafo, una fuente y un destino. Chido. Entonces eso sí lo puedo, ¿verdad?, parametrizar. Entonces, ¿qué reciben? Un cgraph, asterisco, pgraph, sobre el cual van a operar. ¿Qué más reciben? Un source y un destino. Qué chingón está esto. ¿Sí? Y todas las heurísticas y todas las demás reciben lo mismo. ¿De dónde a dónde quieres realizar la búsqueda? ¿Sale? Entonces sería aquí, nada más me quedaría incluir a quién, a Graph, ¿verdad? Y a Graph Manager, ¿verdad? Porque eventualmente se van a utilizar. Graph.h e include Graph Manager. Shazam, ¿verdad? Ahí está. Bien, vamos a hacer, híjole, ¿y saben qué? No es virtual. Search es abstracta, digo, es concreta. Ahí va la estrategia general de búsqueda. Toda la inteligencia artificial es así. Les presento. Todo esto no lo van a encontrar en un libro, ¿sale? Esto yo ya me lo fumé, ¿sale? Set Search Strategy Base, pues son años de horas vuelo, ¿no? Y es una abstracción de todos los métodos de búsqueda de inteligencia artificial. Entonces me puse a analizar varios y dije, se comportan igual, todas nada más cambian en algunas cosas. Pues ¿para qué enseño cada cosa de manera diferente, verdad? Mejor enseño la estrategia general de búsqueda. ¿Y qué creen? Nos quitamos el problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Source, ¿verdad? Todos los algoritmos verifican si ya llegaron a la meta, ¿sí o no? ¿Sale? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer.
en m lst open.insert, no es pushback, ¿verdad? Punto pushback es lista, ¿verdad? El primer análisis es el source, ¿verdad? Ahí comienzas. Entonces, mientras haya chamba pendiente, ¿sí se fijan? Mientras mopen.isEmpty, o size, mejor dicho, mientras haya chamba que hacer, ¿qué creen? Pues ahí sigo, ¿no? Buscando. ¿Sale? Entonces, saco un vértice, ¿verdad? In B. B es igual a ¿quién? A mopen, ¿verdad? Aquí viene el otro método, ¿sale? Abstract. Virtual void remove from open list. Este es virtual puro porque nadie sabe cómo van a remover. Tú tienes una lista de abiertos y todas las búsquedas de estrategia general no necesariamente cogen el último pendiente, pueden coger de en medio o poder coger desde el principio, ¿sale? Ahí van tomando los elementos. Entonces yo no te obligo a que siempre, ¿verdad?, tomes elementos en ese orden. Es un método abstracto que tú decides concretar, ¿sale? Entonces remove from open list, ¿qué devuelve? Una clave, ¿verdad? Remove from open list, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdón. Invoco a remove from open list. Dime cuál es el trabajo pendiente, ¿verdad? Obviamente remove from open list va a tomar elemento ¿de quién? De mopen. ¿Cómo? No tengo ni la más remota idea, pero lo va a hacer, ¿sale? Ok. Luego, ¿qué sigue? Tengo que expander, ¿verdad? Todos expanden a B, ¿sí o no? Todas las búsquedas expanden a B para analizar sus alternativas. Entonces sería expand, ahí está, y si te fijas te devuelve un conjunto de expansión. ¿Qué hago? Declaro un set, ¿sí o no? Set de int llamado exp expand. Cuando tú remueves un vértice, ¿qué me faltó ahí? Marcarlo como visitado, ¿no? Hansel y Gretel necesitan no volver a visitar ese vértice, ¿sale? Entonces, ¿qué hacen? Lo insertan a la lista de cerrados, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Para no volver a entrar en él. Entonces está bien simple, ¿verdad? M closed, como ya lo están analizando, ¿verdad? Lo tienen que cerrar. mclose. ¿Qué? Insert. ¿En dónde? Le vamos a poner el algoritmo Hansel y Gretel en general, porque nadie sabe cómo se perdieron en el bosque, ¿sí me entienden? ¿Sale? Piensen como ellos, imagínense, y esa es la abstracción de su búsqueda, ¿sale? Entonces expand, x, ¿verdad? Si está bien, dice que es no cannot find value. ¿Por qué? Porque expand es una lista, tiene toda la razón. Expand, no sé cómo lo hagan, pero a lo mejor el orden les importa, ¿verdad? Y una vez que verifican que lleguen a cerrados, verifican si es la meta, ¿se acuerdan? Si B es exactamente igual a ¿quién? A dest, pues ya llegaron, ¿sí o no? ¿Cómo? No sé, ¿verdad? Simplemente, ¿aquí qué hago? Ya casi acabamos toda la inteligencia artificial, en pocas líneas. Aquí obviamente si no pudiste llegar al final, ¿qué creen? ¿Ya analizaste todo el grafo? Eso está fácil, ¿sale? La única manera
luego expandes, ¿verdad? Expandes según el gusto, porque no sé cómo lo vas a expandir. A lo mejor te gusta ir primero. ¿Se fijan? El problema de expander es que, dado un grafo, estoy de acuerdo, la expansión de 1 en este grafo es 4, 2 y 7. Pero no tengo ni la más remota idea de cómo quieres empezar tu análisis. Si quieres empezar por 7, por 4, por 2, ¿sí se fijan? O primero empiezas por 4 y luego comienzas con 2 y luego por 7. ¿Cómo expandas? Me importa un soberano pepino. Eso es tu gusto. Y eso define el comportamiento inteligente o idiota de tu algoritmo. Así de simple. Un algoritmo puede comportarse como ciego o como, ¿qué? Inteligente, si sabes qué alternativa analizar primero. Entonces, ¿dónde está la parte de la chamba difícil? En la implementación de expand. En cómo decidas analizar tu búsqueda. Qué chido, desde el punto de vista abstracto es bien padre. Expand, listo, expand y listo. ¿Qué haces? Pues te pones a llorar, ¿no? ¿Sale? Luego, ¿qué haces después de expander? Lo mezclas, ¿verdad? Merge. Te diviertes con la expansión, ¿verdad? ¿Y qué haces? Mezclas la expansión. La expansión mezcla cómo, no sé en qué orden, pero agrega toda esta expansión ¿en dónde? En el trabajo pendiente, ¿verdad? En open. ¿Y qué creen? Su tarea es muy sencilla. Derivar de la clase CStrategyBase, derivar para implementar Search DFS Strategy. Implementar la estrategia de búsqueda en profundidad, simplemente sobrecargando ¿qué métodos? Pues los virtuales puros, ¿no? Es lo único que pueden sobrecargar. ¿Sí o no? No se vale de otra manera. ¿Sale? Solamente con estos 3 métodos los sobrecargan. Y ya si se animan, pueden hacer de una vez la BFS, la búsqueda en amplitud, derivando otra clase de ¿dónde? De Search Strategy Base y reimplementando únicamente ¿quién? Expand, remove y merge. Así de fácil. Tienen que entender primero el algoritmo de búsqueda en amplitud y en profundidad. Denle una leída. La versión recursiva aquí está. No es la versión general. ¿Sale? Esta es la que explica con pincitas cómo funciona. Tengo que imitar el mismo comportamiento que está especificado aquí dentro de una estrategia que no es recursiva, ¿sí se fijan? La estrategia general de búsqueda, ¿de qué forma es? Iterativa, ¿verdad? Usa un ciclo while, no es recursiva. Todo algoritmo recursivo se puede convertir en ¿qué? En iterativo agregando una pila, ¿sale? Y todo algoritmo que utiliza una pila se convierte automáticamente también en ¿qué? En recursivo, son simétricos. Es que yo en todas partes me encuentro que el algoritmo de búsqueda en profundidad es recursivo. Pues qué mente tan pequeña el que puso eso, ¿sale? Todos los algoritmos recursivos se convierten en iterativos y viceversa. Entonces no hay peros, ¿sale? ¿De acuerdo? Si se fijan, ¿cómo lo van a convertir en recursivo? ¿Cómo lo van a eliminar? ¿Cómo lo van a convertir de recursivo a iterativo? En la manera en la que utilicen la lista open. Al principio les dije que una lista se puede utilizar como cola, ¿se acuerdan? Y se puede utilizar como pila. Entonces, ¿cuál es el pinche problema? Ninguno. Por ya ven por qué empiezo con esos cursos al principio, ¿verdad? Para que no me haya ningún pretexto. ¿Sale? Hecho. Encerrados están. ¿Sale? Ánimo. Experimenten e implementen.
y ya pueden graficar la solución, ¿sale? Para que tengan el backtrack de una vez, antes de que nos vayamos, el backtrack está muy sencillo. Pueden utilizar un mapa asociativo de ancestros, ¿verdad? ¿Con quién? Un mapa de entero con entero que se llame ¿qué? Ancestors, ¿verdad? ¿Sale? Entonces aquí ocupo incluir a quién. ¿Quién llena el mapa de ancestros? Las expansiones, ¿verdad? La expansión decide. ¿Sí se fijan? Expand no es tan trivial. Expand verifica que no haya sido visitado. ¿Sí se fijan? Expand invoca la función expansion. ¿De quién? De graph. Pero expand decide cuál se queda conmigo y cuál es rechazado, ¿verdad? Porque a lo mejor ya fue visitado, ¿se acuerdan? Entonces expand nada más se queda con lo único que puede ser abierto. ¿Sí o no? Filtra muchas cosas. ¿Sale? Entonces mapeen bien esos algoritmos. ¿Sale? Usen, ¿mande usted? ¿Te vas a hacer recursivo? No, no lo quiero recursivo. Puedes hacerlo recursivo para experimentar y entenderlo. Yo te voy a revisar la versión no iterativa. Digo, la versión no recursiva. Es iterativo con el while. Sí, así como está. Te conviene porque si abstraes y aprendes técnicas nuevas de programación, ¿sale? Te conviene. ¿Sale? Terminen esto bien. Si ustedes logran, chavos, si ustedes logran resolver este problema que les estoy encargando, nada más así, prácticamente pasan hasta sistemas expertos. O sea, no van a encontrar ningún límite. Va a ser difícil, tienen todo este fin de semana, ¿verdad? Para trabajar en ello, ¿sale? Diviértanse también. Pero bueno, y si tienen dudas, pues ahí estoy en el currículum también, ¿sale? De hecho, quiero que salgan dudas. ¿Sale? Y las dudas simplemente es un poquito de incertidumbre o falta de confianza y yo la voy a convertir en confianza. ¿Sale? A decir si estás bien o estás mal o puedes hacer esto. Pero ya no voy a escribir código. Hasta la red neuronal, que es otra parte, ¿no? ¿Sale? Dale pues.